tu mente no está donde crees. Durante años, te han enseñado la misma respuesta: la conciencia es un producto de tu cerebro. Es la actividad eléctrica y química en tu cráneo. Es una verdad tan asentada que cuestionarla se siente casi ridículo. Pero, ¿y si esa verdad fuera la ilusión más convincente que la ciencia haya inventado? Imagina esta contradicción: si la conciencia fuera solo tu cerebro, ¿por qué, después de décadas de intensa investigación y miles de millones de dólares, los neurocientíficos no han podido localizarla? Si la conciencia es solo una cosa física en tu cabeza, ¿por qué sigue siendo el único fenómeno en el universo que se niega a ser medido, pesado o diseccionado? Si la ciencia no ha encontrado el yo consciente, la única certeza que te queda es una mentira. Es un vacío que la neurociencia convencional no puede llenar, y es precisamente en ese vacío donde comienza nuestra búsqueda de una verdad mucho más expansiva. La voz en tu cabeza que insiste en que todo es lógico y material está a punto de ser silenciada por 3 teorías científicas que, en secreto, ya están sacudiendo los cimientos de la neurociencia. No estás solo en esta frustración. Es un problema real y tiene un nombre en la ciencia: el problema difícil de la conciencia. Hoy, vamos a explorar las respuestas más audaces, las que conectan la física cuántica, la neuropsicología y la filosofía oriental para revelarte algo asombroso: la conciencia puede no ser tuya, ni estar dentro de ti. Este viaje transformará tu entendimiento del self y te mostrará la llave para trascender la ansiedad. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El punto de partida de toda nuestra confusión es una idea brillante, pero que nos puso en una trampa de siglos: pienso, luego existo. El famoso cogito, ergo sum de Descartes. Esta frase no solo fundó la filosofía moderna, también le dio un hogar fijo a nuestro yo en la cabeza, convenciendo al mundo de que la esencia de la existencia está en el pensamiento racional. El problema es que la neurociencia, con sus mejores escáneres, ha demostrado que el self es un verbo, no un sustantivo. El self no es una cosa sólida, es un proceso narrativo. El autor Chris Niebuhr, un neuropsicólogo, explica que este self narrativo es, de hecho, el intérprete. El intérprete es esa voz constante en tu cabeza, la función del hemisferio izquierdo que inventa historias y crea un sentido de coherencia para todo lo que pasa. Es como el ministro de propaganda de tu cerebro. Cuando un paciente de cerebro dividido realiza una acción impulsada por su hemisferio derecho, no verbal, el izquierdo, que es el centro del lenguaje, simplemente inventa la razón para esa acción. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que, si tu yo es solo una voz inventando historias para justificar lo que ya pasó, ¿quién es el verdadero piloto? Aquí es donde llegamos al primer gran quiebre, el problema difícil. Los científicos pueden mapear cada neurona, cada descarga eléctrica, cada sinapsis. Pueden explicar la función de cada parte del cerebro: el lóbulo frontal para planificar, el cerebelo para el equilibrio. Pero cuando les preguntas cómo el cerebro físico produce la experiencia subjetiva, la sensación roja del rojo, el dolor del dolor, se quedan en silencio. Imagínate que estás examinando una taza de café. Puedes analizar su composición química, su temperatura, la forma en que tus ojos la perciben. Pero nada de ese análisis te dirá a qué sabe el café. La neurociencia puede ver el hardware, el cerebro, pero no puede explicar el software, la experiencia subjetiva de ser tú. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Incluso cuando los cirujanos estimulan partes del cerebro de un paciente despierto, el paciente no ve el mundo desde fuera como la máquina. Él experimenta el mundo desde el yo. Y es ese yo el que sigue siendo inubicable. El error fatal que cometemos es pensar que el self ficticio del hemisferio izquierdo, la voz lógica, es el mismo que la conciencia. Pero, ¿y si la conciencia es algo fundamentalmente no físico y no localizable? La ciencia occidental, en su vicio de categorizar, asume que lo que no puede pesar o medir no existe. Pero hay 3 teorías audaces, 3 hipótesis marginales, que nos fuerzan a una conclusión radical: la conciencia se parece más a un campo que a un objeto. Es la llave para la auténtica libertad mental. Espera a ver lo que descubrí sobre el primer campo. La primera de estas teorías sacude no solo la neurociencia, sino la biología completa,
la teoría del campo mórfico, propuesta por el biólogo Rupert Sheldrake. Esta teoría sugiere que existe una influencia organizadora no física en el universo, un campo que da forma a los sistemas. Así como un campo magnético organiza limaduras de hierro sin tocarlas, un campo mórfico organizaría la información, la forma y la memoria. Ahora, apliquemos esto a la conciencia. Sheldrake propone que el cerebro no es el creador de la mente, sino un receptor o sintonizador. Es como un televisor, si golpeas la tele, la imagen se distorsiona. Pero el golpe no creó el programa, solo afectó la capacidad de la tele para sintonizar la señal que viene de una fuente externa. Si dañas el cerebro, tu capacidad para recibir la conciencia se distorsiona, pero la conciencia como campo sigue existiendo. Imagina esta escena por un momento, el caso del perro que sabía. Sheldrake cuenta historias bien documentadas de mascotas que sabían exactamente cuando sus dueños regresaban a casa, sin ninguna pista de tiempo o sonido. Un perro se levantaba y esperaba en la puerta solo cuando su dueño estaba realmente volviendo, incluso si el dueño salía a horas aleatorias. ¿Cómo lo sabía? La explicación es que existía una conexión no física, una resonancia mórfica entre el perro y el dueño, un canal que operaba fuera de los 5 sentidos. Déjame mostrarte algo asombroso: si la conciencia fuera solo individual, ¿cómo explicarías la experiencia de ser observado? Todos hemos sentido ese escalofrío en la nuca cuando alguien nos mira. Según Niebauer, esto es una manifestación del no-self compartido, una sintonización con ese campo más vasto. Si la conciencia no reside en el cráneo, esto resuelve el dilema del Mac milagroso. Mac, un pollo, vivió durante 18 meses sin cabeza después de que el granjero fallara al cortarle la yugular. ¿Cómo pudo un animal sin la mayoría de su cerebro seguir comiendo, caminando y existiendo? La implicación práctica para tu vida es tremenda. Si tu mente es un sintonizador, puedes elegir qué estación sintonizar. Te enfocarás en la voz tagarela, ansiosa y crítica del intérprete, el receptor distorsionado, o te abrirás a la conciencia del cerebro derecho, holística, intuitiva y conectada, la señal limpia. Aquí viene lo realmente interesante. El problema de esta teoría no es que sea ilógica, sino que es tan radical que amenaza la identidad del científico materialista. Amenaza la idea de que somos seres aislados y egoístas que luchan por sí mismos. Pero la teoría del campo nos abre la puerta a la interconexión, al verdadero yo que no tiene límites. El siguiente concepto te llevará al lugar más profundo de la materia, la mecánica cuántica. La segunda teoría se adentra en el mundo de lo minúsculo, donde las reglas de la realidad son flexibles, la teoría de la reducción objetiva orquestada, o Orchestra OR, propuesta por el físico matemático Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Esta teoría sostiene que la conciencia es el resultado de eventos de mecánica cuántica que ocurren dentro de las neuronas, específicamente en estructuras llamadas microtúbulos. Estos microtúbulos son como pequeños andamios internos de las células cerebrales. Según la física cuántica, una partícula puede existir en múltiples estados a la vez, superposición, hasta que un observador colapsa esa onda en un solo estado. Aquí está la idea central de Orchestra OR, que es una paradoja perturbadora. La conciencia no es un subproducto de la computación neuronal, sino un fenómeno cuántico más fundamental que colapsa la función de onda dentro de los microtúbulos. ¿Por qué esto sacude la neurociencia? Porque si la conciencia fuera solo computación, como un ordenador, los anestesiólogos podrían detener el pensamiento sin detener la función celular. Pero Hameroff argumenta que los anestésicos actúan a nivel cuántico, interrumpiendo esa superposición dentro de los microtúbulos. Si la conciencia es computacional, la anestesia no debería funcionar. Pero funciona. La anestesia apaga la conciencia. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Penrose, un físico de autoridad, postula que la experiencia consciente, el qualia, no es un mero pensamiento lógico. Los pensamientos lógicos son computacionales, pero la conciencia es no computacional. ¿Recuerdas esa sensación de Einstein, cuando la solución a un problema difícil simplemente aparece en tu mente, sin un proceso lógico paso a paso? Esa, dice Penrose, podría ser una manifestación de un proceso cuántico no computacional. La intuición es la clave. El cerebro derecho,
con su visión holística, es mucho más rápido y preciso que el lento análisis lógico del hemisferio izquierdo. El famoso estudio de las cartas muestra que tu sistema nervioso, intuitivo, sabe la estrategia ganadora en 10 cartas, mientras que tu conciencia, lógica, tarda 50 a 80 en darse cuenta. Si te identificas con esta búsqueda, comenta yo también y compartamos este viaje. Lo que esto significa es que la conciencia no surge de la complejidad, sino que es parte de la estructura fundamental del universo, junto con el espacio, el tiempo y la masa. El cerebro no la crea, solo la regula y la canaliza a través de los microtúbulos. Si la conciencia es tan fundamental, es un recordatorio de que somos mucho más que la voz ansiosa y tagarela del intérprete que nos hace sufrir. Somos una manifestación momentánea de una conciencia cósmica atemporal. El sufrimiento viene cuando esa manifestación intenta aislarse del universo y construir un ego ilusorio. Esta perspectiva es la liberación. La tercera teoría es la más antigua, la más filosófica, y está ganando una sorprendente tracción en la física contemporánea, el panpsiquismo. El panpsiquismo sostiene que la conciencia no emerge, sino que es una propiedad fundamental de la materia, inherente al universo. No es que las cosas tengan conciencia, sino que la conciencia es lo que constituye la realidad a un nivel básico. No hay un momento mágico donde las neuronas, al juntarse, crean la conciencia. La conciencia está ahí, en el electrón, en el quark, en la galaxia, en el vacío. Tu cerebro no produce la conciencia, sino que la concentra y la integra a un nivel complejo. ¿Cómo vivir en un mundo donde un ladrillo podría tener un nivel infinitesimal de conciencia? No significa que el ladrillo esté pensando en sus problemas, significa que la experiencia subjetiva, por diminuta que sea, es parte de su naturaleza. Un termostato no piensa, pero es capaz de recibir información sobre la temperatura y responder. El panpsiquismo solo lleva ese principio al extremo fundamental. Déjame mostrarte algo asombroso que conecta esto con el budismo, el principio de la interconexión y el vacío. Niebauer nos recuerda que la materia, en su nivel más básico, es 99.9999% espacio vacío. Las cosas que nos parecen sólidas, tú, yo, este teléfono, son en realidad solo una concentración de energía vibrando en el espacio. El panpsiquismo coincide con el Sutra del Corazón, la forma es vacío, y el vacío es forma. Si el universo es una red de conciencia interconectada, entonces tu self es una ilusión porque no existe como una entidad separada. Eres solo un nodo temporal en esta red. La ansiedad y el sufrimiento nacen de tu hemisferio izquierdo intentando dibujar una línea imaginaria donde no existe ninguna. Es la categorización, yo vs no yo, que genera el conflicto, y por lo tanto, la angustia. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Esta teoría tiene implicaciones profundas para la empatía y la compasión. Si la conciencia es una propiedad universal y compartida, entonces el sufrimiento de los demás no es ajeno a ti, es un eco en la red. El cerebro derecho, la fuente de la compasión, ya sabe esto. El intérprete, al inventar las categorías yo y ellos, es el que nos permite juzgar y reclamar. Si eres parte del todo, ya no necesitas buscar un propósito, porque el propósito es ser la manifestación consciente del universo en este momento. Ahora que hemos explorado estas teorías que apuntan a una conciencia no localizada y compartida, la pregunta es, ¿cómo vivimos sabiendo que el self que nos causa sufrimiento no es real? La respuesta está en la aplicación práctica de la filosofía oriental, el no-self, anatta. El no-self no es deprimente, es liberador. Significa que el self ficticio, el intérprete, la voz crítica, ansiosa, no tiene autoridad real sobre ti. El sufrimiento, como ya vimos, es el resultado directo de hacer todo por un self que no existe. Si no hay un self, no hay problema. Aquí tienes la acción práctica para acceder a la conciencia del cerebro derecho, el verdadero tú que está en modo nirvana. Observa al narrador, el detective del intérprete. La clave es no luchar contra la voz en tu cabeza. Si luchas, el intérprete gana, porque se vuelve tu enemigo y refuerza su existencia. En su lugar, simplemente etiquétalo. Cuando te sientas ansioso,
Mentalmente, esa es la voz del intérprete creando una historia negativa para justificar su existencia. Al etiquetar la narrativa, creas un espacio entre la voz y la verdad, y el self se disuelve. Enfócate en el espacio y el silencio. El hack del vacío. El cerebro derecho es espacial, no verbal. Una forma de apagar al intérprete es forzar al cerebro derecho a tomar el control. Haz el ejercicio de 5 minutos, concéntrate en el espacio entre dos objetos, por ejemplo, tus manos, o en el silencio entre dos sonidos. Al hacer que la conciencia descanse en la no forma, el espacio, el hemisferio izquierdo, que necesita categorizar, se queda sin trabajo y se silencia. Es como meditar, pero usando la neuropsicología del espacio. Actúa por el flow. El simplemente hacer el flow o estar en la zona es el estado donde el self desaparece. Es cuando estás jugando, pintando o trabajando tan inmerso que el tiempo y la autoconciencia se disuelven. La meta no es el resultado, sino la acción por la acción, el simplemente hacer. Cuando actúas sin pensar en la recompensa, estás operando desde la inteligencia intuitiva, que es más rápida y menos ansiosa que el intérprete. La próxima vez que te encuentres pensando demasiado, empieza a hacer algo que te absorba. La liberación viene de la acción sin el self. La ciencia nos está diciendo lo mismo que el budismo milenario: no busques la felicidad, busca el significado. El significado es una función del cerebro derecho. La felicidad, al ser un objetivo a ser alcanzado por el intérprete, es una búsqueda que, paradójicamente, te frustra. Al soltar la ilusión de que eres un self separado que necesita ganar o ser feliz, te conviertes en la conciencia interconectada que simplemente es. Ahora ves la conciencia de manera completamente diferente. El self que te causa ansiedad y sufrimiento no es el piloto real, sino un intérprete que inventa historias. Si la conciencia es un campo, si es cuántica o una propiedad fundamental del universo, significa que la gran pregunta existencial ¿quién soy yo? Tiene una respuesta simple: eres la observancia sin el observador. Tu esencia es la conciencia expandida, no el ego limitado por tu cráneo. A partir de hoy, cuando sientas la voz de la ansiedad, haz el ejercicio del vacío. Enfócate en el espacio, en el silencio, y observa al intérprete sin juzgarlo. Verás cómo el sufrimiento se disuelve y como una profunda sensación de contentamiento, el modo nirvana del cerebro derecho, emerge sin esfuerzo. Como nos recuerdan los sabios, para quien la dominó, la mente es la mejor amiga; para quien no consiguió, ella será siempre la peor enemiga. El dominio no es luchar, sino observar. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el vicio que causa todo tu drama y usted ni sabe que lo tiene. Nos vemos allí.